Hola, bienvenidos a este tema del curso de Oracle PLSQL. Lo que vamos a hacer ahora es ver, pues de una manera un poco teórica, cómo funcionan las variables en PLSQL. En el capítulo siguiente haremos algunos ejemplos y algunas prácticas para que veáis la funcionalidad real que tiene. ¿De acuerdo? Pero bueno, en principio tenemos que decir que las variables PLSQL son muy parecidas a cualquier otra variable de cualquier otro lenguaje que conozcáis, como Java, C o cualquier otro tipo de JavaScript, etcétera, de lenguaje con el que hayáis trabajado. Sí que es cierto que tiene algunas diferencias, porque recordemos que PLSQL es un lenguaje orientado a datos, es decir, a recuperar información de una base de datos. Pero bueno, cuando creamos una variable, lo primero que tenemos que hacer es declararla. PLSQL no admite el uso de variables repentinamente en medio del código. Es decir, todas las variables que vayamos a utilizar debemos declararlas. Y por lo tanto ya veremos luego que tenemos que tener una sección declare. Veremos que tenemos distintos tipos de variables, hay muchos tipos de variables. Podemos decir que las variables PLSQL son del mismo tipo que las de la base de datos, es decir, que las de SQL, con alguna cosa nueva. Por ejemplo, en PLSQL tenemos variables booleanas, algo que no existe dentro de SQL de Oracle. ¿De acuerdo? Bueno, sin enrollarme mucho, las variables PLSQL pues deben de tener, cuando las nombramos, lo típico de cualquier otro lenguaje, ¿no? Deben comenzar por una letra, es decir, no puedo comenzar por un número. Podemos tener algunos caracteres especiales, pero no todos. El nombre no puede ser más largo de 30 caracteres. No debemos usar palabras reservadas. Bueno, os animo a que miréis la guía de referencia de PLSQL para ver con más detalle, digamos, las restricciones que tengo a la hora de nombrar una variable PLSQL. Pero en general son las mismas que las de cualquier otro lenguaje. Bueno, ¿cómo declaro una variable en PLSQL? Ya que es obligatoria la declaración, es decir, yo no puedo usar una variable en medio de un código sin haberla declarado, en el momento en el que yo decida tener una variable PLSQL, debo tener sección declare. ¿Os acordáis que os comenté que las únicas secciones que eran obligatorias en un bloque PLSQL eran el begin y el end? Bueno, pues si yo tengo una variable, declare, que es opcional, se vuelve obligatoria. Aquí vemos algunos ejemplos donde podemos empezar a ver el uso de variables. Veis que es nombre de variable, tipo de variable. Como ya sabéis SQL, podéis comprobar que los tipos que tenemos aquí, number, varchar2 y date, son los mismos que los que tenemos para el SQL normal. Algo muy importante, cuando yo inicializo una variable, utilizamos dos puntos igual. No se utiliza el igual. Este es uno de los típicos errores que cometeremos como principiantes cuando empecemos a trabajar con PLSQL. Tenderemos a poner salario igual a 1000, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues tenemos aquí un pequeño problema. Luego veremos que veis que estoy inicializando la variable, en este caso salario, en el momento de declararla, en la sección declare. Esto no es obligatorio. Puedo poner salario number, como hemos visto anteriormente, a secas, pero la variable salario se inicializaría a null. Y ya sabéis que en SQL, y lo mismo en PLSQL, cualquier operación en la que haya un null termina como null. O sea que os animo a que siempre que podáis declaréis las variables y las inicialicéis para que no tengáis problemas. Veis, por ejemplo, que aquí tengo una sección de declare donde he declarado e inicializado algunas variables y en la zona de begin ya las puedo utilizar de manera normal. ¿Lo veis? Salario es igual a patatín, si salario es mayor que lo que sea. Es decir, que luego ya el uso de las variables no tiene ningún misterio, porque se hacen como en otros lenguajes de desarrollo. Tenemos múltiples tipos de variables. Escalares, compuestas, de referencia, de tipo lobs, de tipo bind. Las iremos viendo a lo largo del curso. Podemos decir que las escalares son las normales, enteros, números, fechas, etcétera. Compuestas ya las veremos, type, row type y alguna más. De referencia y lo love, aunque aparecerá en algún momento a lo largo del curso, no es el temario de este curso el adecuado para este tipo de objetos. Se ven en cursos más avanzados, pero bueno, que sepáis que existen. Y luego las más interesantes es que podemos utilizar variables de tipo bind que podemos asociar a los comandos SQL, ¿vale? Pero bueno, ya veréis que el uso de variables y SQL dentro de PLSQL es muy, muy sencillo. Veremos las escalares, como os he comentado, son las típicas dentro de las que tenemos dentro de Oracle. Veis char, varchar2. Tenemos algunas nuevas, como puede ser booleans, algún timestamp, ¿de acuerdo? No nos va a dar tiempo durante el curso a ver todas porque hay más, pero digamos que si ya sabéis SQL,
Las variables que se pueden hacer en PLSQL, como veis, son las mismas o muy parecidas en cualquier caso.